Hoy vamos a empezar el tema de las ondas electromagnéticas, que va a ser un tema extremadamente extenso donde vayamos a ver diferentes cuestiones. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser la notación fasorial. ¿Y qué es la notación fasorial? Básicamente, la notación fasorial es un tipo de notación que nos va a permitir aprovechar ciertas propiedades de los números complejos para evitarnos tener en cuenta ciertas operaciones. Entonces, pongamos que tenemos, por ejemplo, una intensidad. Tenemos una intensidad que depende del tiempo. Entonces, llamaremos a esta intensidad, digamos, fasorial, con una I minúscula. Y por el hecho de que vamos a usar esa I minúscula aquí, veremos que hay otra cosa que vamos a llamar de una cierta manera. Entonces, esto se va a componer de una amplitud, que va a ser este I sub 0, que va a ser, digamos, el valor máximo que puede tomar esta I minúscula, y el coseno de omega t más phi, siendo este omega la frecuencia angular en radianes por segundo, que obviamente está relacionada con la frecuencia, y esto de aquí, que va a ser el ángulo de fase. Digamos que es el ángulo inicial cuando tenemos un tiempo igual a 0. Entonces, con esto podemos mirar el tema de los números complejos. Básicamente, si definimos que la unidad compleja, la unidad imaginaria, es j, que es igual a la raíz de menos 1, entonces vamos a tener que e elevado a jwt, bueno, j omega t, va a ser el coseno de omega t, j seno omega t. Entonces veremos que esto es la parte real de e j omega t y esto es la parte imaginaria de e j omega t. Y cuidado, la parte imaginaria es esto, no con el j. El j va aparte, porque un número complejo se compone de una parte real y una parte imaginaria. Y esa parte imaginaria es la que va multiplicada por la componente imaginaria, que es j. Vale, entonces, una vez definido esto, podemos definir que esto de aquí, evidentemente, va a ser la parte real de esto de aquí. Porque esto es el coseno de esto. O sea, esto de aquí es el coseno de omega t más phi. Multiplicado por el I sub 0, evidentemente. Entonces, vamos a tener que si juntamos esto de aquí, por eso lo hemos separado de la otra exponencial, juntando estos dos términos en uno solo, vamos a tener esto de aquí, que esto va a ser el fasor escalar independiente del tiempo. Y teniendo en cuenta esto, podemos definir, a partir de estos resultados de aquí, podemos definir la derivada de esto con respecto al tiempo y la integral de esto con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de i con respecto al tiempo es la parte real de j omega sin el t y s e j omega t. Porque la derivada de esta exponencial es precisamente j omega por esa exponencial. Y la integral en el tiempo va a ser la operación totalmente contraria, que va a ser, en este caso, dividir entre j omega. Entonces tenemos estas
dos expresiones. Entonces estas son las expresiones que básicamente nos van a servir de bastante ayuda a la hora de operar con fasores, que va a ser lo básico que vamos a usar para el tema de ondas electromagnéticas. Entonces, teniendo todo esto en mente, tenemos que pensar que nuestros campos se van a poder expresar como fasores. Esto es el campo eléctrico, en X, Y, Z, T, se va a poder expresar como la parte real de E de X, Y, Z, E, J, omega, T. Porque estamos teniendo en cuenta unas fuentes armónicas, por todo lo que hemos estado diciendo en el tema anterior. Y aquí vemos que tenemos un fasor vectorial con dirección, sentido, magnitud y fase. Y esto solo depende del espacio, y aquí hemos desacoplado la parte, digamos, del tiempo. Entonces, vamos a tener, por tanto, que la derivada con respecto al tiempo de este campo eléctrico va a ser J omega E X, Y, Z T, y que la integral de X, Y, Z, T de T va a ser E, X, Y, Z, T, J omega. Básicamente porque serían las expresiones que obtendríamos aquí, igualmente. Entonces, las ecuaciones de Maxwell son ecuaciones que tienen una dependencia. O sea, en este caso, las ecuaciones de Maxwell que tengan una dependencia armónica con el tiempo, en términos de fasores vectoriales y fasores fuente en medios lineales homogéneos isótropos, van a ser, primero, esta de aquí, después, esta de aquí, ahora esta de aquí, donde ya hemos aplicado la derivada temporal, y esta de aquí. Aquí ya hemos aplicado todas las derivadas, por eso vemos que tenemos esos términos J omega. Ahora bien, de esta forma podemos construir las ecuaciones de ondas que nos van a dar, básicamente, que el laplaciano del campo eléctrico más vamos a dejarlo así, más esto va a ser igual a 0. Y esto de aquí es lo que nosotros vamos a llamar número de onda, va a ser el K al cuadrado, como ya habíamos visto antes. Entonces simplemente las ecuaciones para el campo eléctrico y para el campo magnético son, como vimos, estas dos. Y así de rápido se encuentran utilizando la notación de fasores. Ahora bien, teniendo estas dos ecuaciones, se puede hacer muchas operaciones, pero vamos ahora a fijarnos en el tema de la energía electromagnética. Las ondas electromagnéticas que van a salir de estas dos ecuaciones van a transportar energía electromagnética, porque las ondas transportan energía, y esta va a ser llevada a puntos receptores distantes. Y ahora bien, recordemos que la energía electromagnética disipada por unidad de volumen es
W igual a J por E. Y si integramos en un volumen arbitrario, entonces esto va a ser la energía perdida por unidad de tiempo. Esto era aquí, esto era con minúscula, para distinguirlo bien. Entonces, la energía perdida por unidad de tiempo de todo ese volumen va a ser la W pequeñita por el diferencial de volumen, que nos daba esta expresión de aquí. Pero esto lo queremos en función de los campos solamente, no lo queremos en función de esta densidad volumétrica de corriente. Entonces, para obtener la expresión en función de los campos, vamos a utilizar la ley de Ampère. De forma que tendríamos esto de aquí. Simplemente hemos pasado el término que solía estar con la corriente, lo hemos pasado al otro lado. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser sustituir esto aquí. Con lo cual vamos a obtener dos términos. Vamos a tener que W es la integral en el volumen de el campo eléctrico por el rotacional de H, de V, que es el primer término, menos la integral en el volumen de E por la derivada temporal de D, que es el segundo término. Y, ahora bien, nosotros tenemos que saber que la divergencia del producto vectorial de dos vectores es el segundo vector por el rotacional del primero menos el primero por el rotacional del segundo. Y recordando la ley de Faraday, podemos reconvertir esto en la siguiente expresión. Si nosotros tenemos este primer término de aquí, que es E por esto de aquí, esto, aplicando esto de aquí, va a ser H por el rotacional de menos E por H. Este menos surge de que hemos intercambiado aquí en esta expresión el H por el E. Simplemente para que nos dé esta forma. Y aquí vamos a sustituir esta ley de Faraday en este término. De forma que vamos a obtener, vamos a escribir esto bien, menos H por la derivada temporal de B menos esta divergencia de E por H. Entonces, tenemos que esto es igual a esto aquí. Entonces, lo vamos a insertar en esta zona. De manera que si utilizamos el teorema de la divergencia para este término de aquí y despejamos, esto es una operación súper sencilla, entonces lo que vamos a tener es la siguiente ecuación. Menos integral en el volumen de E por derivada temporal de D con respecto al tiempo más H por derivada temporal de B, que vendría a corresponderse con este término y este término, diferencial de volumen, es igual a W más este término al que hemos aplicado el teorema de la divergencia. Entonces, integral en la superficie de E por H ds. Y esta expresión de aquí es lo que se conoce como teorema de
Poynting, que básicamente nos dice cómo va a fluir, digamos, la energía. Ahora bien, si nos restringimos a medios lineales, homogéneos e isótropos, nosotros vamos a poder utilizar las leyes constitutivas de cada uno de estos campos. Entonces, en este término, tendríamos que E por la derivada respecto al tiempo de D sea epsilon E por la derivada de E con respecto al tiempo, y estos dos términos los podemos juntar simplemente haciendo derivada con respecto al tiempo de un medio epsilon E al cuadrado. Simplemente porque podemos absorber esto dentro de esta derivada simplemente por hacer a la inversa la regla de la cadena. Y lo mismo lo podemos aprovechar en este otro término. Y intercambiando la derivada temporal por la integral, porque las fronteras de este volumen V son fijas, no dependen del tiempo, entonces el teorema de Poynting se convierte en una expresión de este estilo. Derivada temporal de la integral en V de un medio epsilon E al cuadrado más B entre 2 mu, y este B va al cuadrado, de V, y esto va a ser igual a la integral de J por E de V, que es lo que habíamos explicado al principio. Simplemente hemos sustituido la forma exacta de W en V más la integral de superficie de E por H, diferencial de superficie. Ahora bien, ¿qué significa cada uno de estos términos? Este término de aquí lo que nos dice es la suma de las densidades de energía eléctrica y magnética. Por tanto, aquí tenemos la energía eléctrica y la energía magnética. ¿Cuánta hay? Esta derivada temporal, por tanto, nos está diciendo cuánto está variando la energía electromagnética. Y en qué, digamos, que se está gastando. Entonces, se está gastando en estos otros dos términos. En este término, lo que nos están diciendo es a qué velocidad se está convirtiendo en calor. Entonces, este es un término, digamos, de disipación en calor. Y este otro término nos dice, por conservación de energía, que esta es la energía que no se está disipando en calor y que no se está quedando como energía electromagnética. Por tanto, es la energía que sale del volumen sin convertirse en calor. Entonces, podemos ver que esta es la energía que queda en el sistema, o sea, esta es la energía del sistema. Por tanto, cuánto varía la energía del sistema es la energía que pierdes en calor y la energía que pierdes porque simplemente está saliendo de tu volumen de integración. Y pues esto nos dice cómo está disminuyendo la energía. Esta expresión, básicamente. Entonces, esto de aquí, este término, lo vamos a llamar S, que tiene unidades de vatio partido de metro cuadrado, y esto va a ser el vector de Poynting, que básicamente nos indica la rapidez con la que fluye la energía electromagnética por unidad de superficie y apunta en la dirección del flujo de esta energía. Por tanto, nos dice hacia dónde se está propagando la energía electromagnética. Y claro, una vez hemos definido algo como esto, podemos definir cosas como el momento electromagnético. Porque nosotros, por ejemplo, en mecánica, cuando tenemos una masa que se está moviendo, que se está desplazando, definimos un momento
un momento pues mecánico, que eso es cómo se está moviendo en el espacio la masa, que es un tipo de energía. Pues aquí lo que estamos haciendo es ver cómo se está moviendo la energía electromagnética. Entonces, en el vacío, nosotros tendremos que las fuerzas sobre las cargas son iguales a las variaciones temporales de esto de aquí. O sea que la fuerza es equivalente a la variación en, digamos, la energía. Entonces, nosotros sabemos que la fuerza es la derivada con respecto al tiempo del momento lineal. O momento mecánico. Por las leyes de Newton, básicamente. Entonces, si sustituimos eso en la expresión de arriba, si lo sustituimos aquí, simplemente podemos englobar la derivada para todo y tendríamos que tenemos un momento P, que es la integral en V de epsilon sub 0 E por B. Diferencial de volumen, y esto tiene que ser igual a 0. Esto básicamente lo que nos dice es que, como el momento total se tiene que conservar, porque esto tiene que ser 0, entonces esto es el momento total, vamos a tener un momento mecánico y esto de aquí que va a ser un momento electromagnético. Y esto nos lleva a poder definir una densidad de momento electromagnético, que vamos a llamar G, y va a ser epsilon sub 0 E por B, que es lo que hay aquí dentro. Pero como hemos definido E por H, entonces vamos a hacer esto de aquí, vamos a hacer este cambio por las relaciones lineales. ¿Y esto qué es? Esto es simplemente 1 partido de la velocidad de la luz en el vacío por el vector de Poynting. Por tanto, vemos que el momento electromagnético, bueno, la densidad de momento electromagnético es el vector de Poynting. Por tanto, el vector de Poynting es el que nos dice pues, cómo se está moviendo nuestra energía electromagnética. Y en analogía, también con sistemas mecánicos, podemos definir un momento angular electromagnético que viene a ser R por el momento lineal. R siendo pues la posición. Y esto en este momento, en esta ocasión sería pues simplemente esto de aquí. Entonces este sería el momento angular electromagnético.